El camionero entró en pánico al encontrar un mensaje oculto en la carga que cambió todo. Juan estacionó su enorme camión frente al pequeño depósito del pueblo, un lugar olvidado por el tiempo, donde el polvo se pegaba a la piel y el calor parecía quemar hasta los pensamientos. Su rutina, siempre predecible, se fue al diablo en cuanto empezó a descargar los pallets. Ahí, entre cajas viejas y madera astillada, algo llamó su atención. Un papel arrugado, medio escondido, como si alguien lo hubiera dejado a propósito. El corazón le dio un vuelco. El mensaje no era un simple papel, era un aviso, una especie de grito atrapado. Hablaba de la desaparición de una joven en ese mismo pueblo, justo donde debía hacer la entrega. Las letras temblorosas y garabateadas agitaron algo dormido dentro de Juan. Sus manos se volvieron frías, pero el papel crepitaba, anunciando que esa historia no era un juego. El pueblo, con sus calles polvorientas y casas descoloridas, parecía respirar diferente. Podía realmente ayudar. Tenía derecho. Pero no estaba solo. En el reflejo del vidrio roto de una ventana, vi una sombra. Una figura que desapareció apenas levantó la mirada. Algo oscuro y frío lo seguía. Un espectro que parecía querer apagar cualquier chispa de esperanza. La amenaza se sentía en el aire, densa y opresiva, como una mano invisible apretando su pecho. El dolor de no haber estado allí para su propia hija regresó, punzante, como un puñal que nunca cicatrizou. La joven desaparecida não era um simples caso. Tinha uma conexão com seu passado que Juan não estava preparado para enfrentar. Aun assim, sabia que devia intentá-lo, que seguir sendo o espectador já não bastava. Pero la policía del povo lo tratava como um estranho, como um homem invisível, com um uniforme sucio, sem credibilidade nem voz. O relógio parecia burlar-se. Cada minuto aumentava o peso da urgência. O vento cargava suas dúvidas. La atmósfera cambió. La noche se cerró como una trampa. El mensaje, brillante y crudo, seguía latiendo en sus manos mientras su mente corría a mil. ¿Estaría listo para enfrentarlo? ¿O peligroso será seguir esa pista y perderlo todo, incluido él mismo? El misterio apenas comenzaba y Juan, con el corazón latiendo en la garganta y las manos temblando, sabía que su vida austera, su soledad de años, iban a estallar en 1000 pedazos. Antes de continuar con esta increíble historia, tengo que hacerle una importante advertencia. Muchos suscriptores han informado de que YouTube ha eliminado sus suscripciones sin previo aviso. Echa un vistazo rápido al botón rojo de abajo para asegurarte de que sigues suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo. Y ya que estás ahí, deja ese poderoso como que me ayuda mucho con el algoritmo. Y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad lo estás viendo? Me encanta conocer a toda la gente increíble que forma PA. ¿Qué hacer ahora? El mensaje en su mano era un eco de advertencia. La oscuridad de la noche envolvía el pueblo, y todo parecía cobrar vida. Sus latidos resonaban como un tambor cruel, mientras pensaba en la joven desaparecida. De repente, un grito desgarrador rompió el silencio. Juan se giró, sobresaltado. Venía de una casa cercana, una de las más desvencijadas. Sin pensarlo,
Sus piernas comenzaron a moverse, saltando la cerca de madera que separaba su camión del horror. Una voz familiar lo atravesó como un rayo. Era su propia hija, Clara. El miedo lo llevó a correr sin mirar atrás. Arrastrándose a través de la puerta, se encontró en una habitación oscura. Una figura se alzaba en las sombras, y la luz temblorosa de una lámpara vieja rasgó la penumbra. Fue entonces cuando vio su rostro. Clara estaba de pie, pálida y con los ojos desorbitados, pero a su lado, en una esquina, había algo que heló su sangre. Un hombre, con una camisa manchada y una risa retorcida, sostenía una cinta y una cámara, como si esperara un espectáculo. Juan sintió que el aire se le escapaba. «¡Papá!», gritó Clara, y su voz era pura angustia. El hombre soltó una carcajada que resonó en las paredes. Los ojos de Juan se abrieron de par en par. Aquella risa era un eco del pasado que creía enterrado. «¿Creías que podrías olvidarme, Juan?», pronunció el hombre con voz burlona. «He estado esperando este momento. Ahora todo se revela». Juan sintió como si el mundo se desmoronara a su alrededor. Él lo conocía. Era Miguel, su hermano, el mismo que había desaparecido años atrás, el que había jurado que jamás regresaría. Un secreto que la familia había ocultado. El rostro de Clara se transformó y las dudas la habitaban. «¿Qué está pasando, papá?», preguntó, buscando respuestas en los ojos desesperados de su padre. Juan balbuceó, incapaz de articular una frase. Su hermano ausente había vuelto, no como el héroe que había anhelado, sino como el agente de su propio infierno. «Todo es culpa tuya, Juan. Te dejé en el pasado, y tú olvidaste a tu familia», dijo Miguel, avanzando un paso. Su mirada era fría, y el aire en la habitación parecía volverse denso, casi pesado. Juan sentía que su historia se desgajaba, cada fragmento ardiendo a su alrededor. Clara, confundida, se interpuso entre ellos. «Basta. No permitiré que nos hagas daño otra vez». Las palabras de su hija golpearon a Juan, quien sintió un destello de esperanza en medio del caos. Pero la mirada de su hermano era de hielo, y la presión en el pecho de Juan no daba señales de aflojar. Todo empezó a girar. «¿Quién involucra a Clara en esto?», preguntó con voz firme, aunque el temblor no desaparecía de su cuerpo. Miguel se rió, y esa risa resonó en el vacío. «Ella es el eslabón que necesitaba para completar esto, hermano. La historia no se acaba aquí». La risa se detuvo de repente, como si el tiempo se hubiera congelado. «La desaparición que leíste en el mensaje, supe que llegarías a averiguarlo, pero no es lo que crees». Juan sintió que el suelo se deslizaba bajo sus pies. Aquel giro lo dejó sin respiración. Su mente estallaba en confusión. ¿Qué había planeado Miguel? ¿Qué conexión tenía su niña en todo este horror? La oscuridad se cernía sobre ellos, y la verdad, esa sombra que había acechado durante años, se acercaba a pasos agigantados. ¿Estaba preparado para lo que vendría? Cada decisión, cada movimiento lo llevaba más cerca de una revelación devastadora. Y su corazón latía por la lucha, mientras la pesadilla se desataba. La tensión en la habitación era palpable. Las palabras de Miguel retumbaban en la mente de Juan como un eco sin fin. «La desaparición no es lo que crees, hermano». Cada sílaba crecía, envolviendo a Clara y a Juan en un manto de temor.
Algo siniestro estaba por revelarse. ¿Qué quieres decir con eso? Se atrevió a preguntar Juan, su voz un susurro apenas audible, atrapada entre la incredulidad y el terror. El hermano sonrió, pero no era una sonrisa de alegría. Era una mueca. Clara miraba a su padre, buscando respuestas que él no podía ofrecer. La angustia dibujó sombras en su cara. «Dime qué está pasando». «Tus recuerdos te han traicionado», dijo Miguel, acercándose un paso más. «Nunca te contaron lo que realmente ocurrió la noche en que desaparecí». Juan sintió que el aire se le escapaba, como si se hubiera ahogado en las profundidades de su dolor. La noche de la desaparición. Esa noche se dibujaba en su mente como un caleidoscopio de culpa y mutismo familiar. No podía recordar todo, pero sabía que su hermano había traído el horror a casa. Ese día fatídico. «Fue un accidente, un maldito accidente», murmuró Juan, con la voz quebrada. No podía hacer nada. «¿Accidente?» Miguel rió, una risa cruel que llenó la habitación. «Bebías demasiado y no estabas allí. Estabas en otra parte». Las palabras lo hirieron como una flecha envenenada. «Yo llevé la culpa. La familia me recriminó, pero tú nunca quisiste saber la verdad». Entonces las luces parpadearon, un aviso de que todo podía cambiar en un instante. La noche se volvió más oscura, envolviendo al trío en sombras. Juan, temblando, dio un paso atrás. «No, no te creo». Pero la mirada de Miguel se volvió sombría. «Tú eres el verdadero responsable de todo lo que sucedió. Y ahora Clara está aquí. Ojo, como un eslabón más en esta historia». Los ojos de Juan se abrieron al escuchar su nombre. ¿Cómo podía él involucrar a su hija en este caos? «Deja a Clara fuera de esto», exigió. Pero cada palabra sonó vacía, como un deseo en el aire. «Fuera de esto. ¿Y si te dijera que Clara es la llave para descubrir lo que pasó realmente?», dijo Miguel, extendiendo la mano, como si pudiera agarrar el destino de su hija. Juan sintió un escalofrío recorrerle la espalda. «¿De qué hablas? Clara no tiene nada que ver». Pero sus dudas crecieron. La angustia empezaba a colisionar con un insidioso instinto de que todo estaba entrelazado de una manera que nunca imaginó. «Se lo he contado todo, cada detalle. Cuando ella llegó a esta vida, el ciclo se cerró. Pero yo siempre he estado observando, Juan», dijo Miguel, su voz suave como una serpiente. «¿Observando?» El recuerdo de las noches en que Clara tuvo sueños inquietantes empezaba a encajar como un rompecabezas aterrador. «¿Qué tipo de juegos estás jugando?», lanzó Juan, incapaz de contener el rugido de emociones. «Los secretos de la familia han de ser revelados», respondió Miguel, su tono sombrío. «Los lazos de sangre son más poderosos de lo que crees». Y justo en ese momento, un grito rompió la atmósfera, resonando en la noche como una trompeta de guerra. No era solo un grito, era el sonido desgarrador de una voz familiar, una que heló la sangre de Juan. Era la voz de su esposa, Ana, viniendo de lejos. «Juan, Clara, ayuda», clamó Ana, su voz llena de pánico y desesperación. El tiempo pareció detenerse. Miguel sonrió. «El espectáculo acaba de empezar, hermano. La verdad está a punto de salir a la luz». Juan sintió cómo el suelo se desvanecía bajo sus pies. Todo lo que creía saber, cada ladrillo de su vida, estaba reintegrándose en una nueva estructura de horror. ¿Qué más había ocultado su familia? ¿Qué secretos se alzaban en la penumbra?
El caos se apoderó de él, y cuando se volvió hacia la puerta, se dio cuenta de que estaba a punto de enfrentarse no solo a su hermano, sino también a un pasado que jamás había imaginado. Las sombras se alargaban, y Juan se sintió atrapado en un laberinto del que ya no había escape. Las palabras de Miguel resonaban en su mente. La verdad está a la vuelta de la esquina. Y esta noche, la noche que él pensó que lo cambiaría todo, apenas estaba comenzando. La tensión en la habitación era palpable. Las palabras de Miguel retumbaban en la mente de Juan como un eco sin fin. La verdad está a la vuelta de la esquina. Las sombras danzaban mientras la angustia se apoderaba de todos. ¡Hoy! ¡Clara! ¡Tenemos que irnos!, exclamó, dando un paso atrás, sus ojos fijados en Miguel, quien únicamente sonreía, disfrutando del caos que había sembrado. Pero en un instante, el mundo se volvió aún más confuso. Una puerta en el fondo de la habitación se abrió de golpe, como si una tormenta entrara arrastrando consigo la oscuridad, revelando un pasillo que Juan no había notado antes. De la penumbra emergió una figura encapuchada, avanzando lentamente. Los pasos resonaban de manera ominosa. El corazón de Juan se detuvo. «Siéntete tranquilo, hermano», susurró, y en su voz había un eco de amor y una tristeza profunda. «Perdóname por lo que estoy a punto de contarte». «No, no puede ser», murmuró Juan, incapaz de procesar la realidad. Tú estabas muerta». «Estuve atrapada», dijo, su voz frágil y temblorosa. «Este pueblo guarda secretos, Juan. Secretos que ni tú ni yo podemos manejar. Todo está conectado. Tu hermano, la desaparición de Clara». Miguel rió, y su risa resonó, como si todo hubiera sido parte de su juego retorcido. «¿Ves? Todo lo que pensabas saber sobre tu familia es una farsa. Yo he tratado de protegerte, pero el ciclo se repite. Necesitamos a Clara para romperlo». «No la involucres», gritó Juan con desesperación. Clara estaba paralizada, su mirada confundida entre su padre y aquella figura que creía muerta. «Es la única forma, hijo. Clara está destinada a tomar una decisión que cambiará todo», continuó su madre. «Yo tenía razón. Miguel no es un enemigo, sino un guardián de lo que no puedes entender». De repente, las luces estallaron, y lo blanco se volvió negro. El sonido de una explosión resonó en el aire, y como un rayo, el mundo de Juan se desmoronó. Cuando la luz volvió a encenderse, la habitación estaba vacía. Miguel y su madre habían desaparecido, como si nunca hubieran estado allí, y solo quedaba él y Clara en un mar de confusión. Juan se cayó de rodillas. «Clara, ¿estás bien?», preguntó, sintiendo la opresión en su pecho. La mirada de Clara estaba fija en el lugar donde habían estado, la confusión y el miedo reflejados en sus ojos. «No puede ser verdad», murmuró. Pero Juan pudo ver que no solo era su hija la que estaba atrapada en el horror, sino que su propia vida estaba construida sobre mentiras que necesitaban salir a la luz. El silencio fue abrumador, y cuando Juan se giró hacia la puerta, la memoria de su madre y las palabras de Miguel resonaban en su mente. El ciclo se repite. ¿Qué más debía revelarse? El eco de un pasado oscuro y oculto lo perseguía, y la realidad se había convertido en una espiral inquebrantable. «¿Qué hacemos ahora, papá?», preguntó Clara, su voz un susurro temeroso. Y en ese instante,
Una sola pregunta atravesó el aire cargado de tensión. ¿Cómo podían enfrentarse al horror que se avecinaba? La noche apenas comenzaba, y Juan supo que su vida jamás sería la misma. La tensión en la habitación era palpable. Las palabras de Miguel retumbaban en la mente de Juan como un eco sin fin. La verdad está a la vuelta de la esquina. Las sombras danzaban, mientras la angustia gritó otra vez, y la desesperación en su tono fue como un puñal afilado. El miedo se hacía más pesado. «Clara, tenemos que irnos», exclamó, dando un paso atrás, sus ojos fijados en Miguel, quien únicamente sonreía, disfrutando del caos que había sembrado. Pero en un instante, el mundo se volvió aún más confuso. Una puerta en el fondo de la habitación se abrió de golpe, como si una tormenta entrara, arrastrando consigo la oscuridad, revelando un pasillo que Juan no había notado antes. De la penumbra emergió una figura encapuchada, avanzando lentamente. Los pasos resonaban de manera ominosa. El corazón de Juan se detuvo. «Siéntete tranquilo, hermano», gritó Miguel, sus ojos entrecerrados como si conociera la llegada de ese visitante. «La partida acaba de comenzar y tú, querido Juan, no tienes otra opción que jugar». Juan giró la cabeza hacia la figura mientras un grito rompía el aire nuevamente. La figura se detuvo, empujando hacia adelante la capucha, revelando La sangre se le heló. Era su madre, la misma mujer que había perdido años atrás en el mismo torbellino que arrastró a su hermano. «Juan», susurró, y en su voz había un eco de amor y una tristeza profunda. «Perdóname por lo que estoy a punto de contarte». «No, no puede ser», murmuró Juan, incapaz de procesar la realidad. Tú estabas muerta». «Estuve atrapada», dijo, su voz frágil y temblorosa. «Este pueblo guarda secretos, Juan, secretos que ni tú ni yo podemos manejar. Todo está conectado. Tu hermano, la desaparición de Clara». Miguel rió, y su risa resonó, como si todo hubiera sido parte de su juego retorcido. «¿Ves? Todo lo que pensabas saber sobre tu familia es una farsa. Yo he tratado de protegerte, pero el ciclo se repite. Necesitamos a Clara para romperlo». «No, no la involucres», gritó Juan con desesperación. Clara estaba paralizada, su mirada confundida entre su padre y aquella figura que creía muerta. «Es la única forma, hijo. Clara está destinada a tomar una decisión que cambiará todo», continuó su madre. «Yo tenía razón. Miguel no es un enemigo, sino un guardián de lo que no puedes entender». De repente, las luces estallaron, y lo blanco se volvió negro. El sonido de una explosión resonó en el aire, y como un rayo, el mundo de Juan se desmoronó. Cuando la luz volvió a encenderse, la habitación estaba vacía. Miguel y su madre habían desaparecido, como si nunca hubieran estado allí, y solo quedaba él y Clara en un mar de confusión. Juan se cayó de rodillas. «Clara, ¿estás bien?», preguntó, sintiendo la opresión en su pecho. La mirada de Clara estaba fija en el lugar donde habían estado, la confusión y el miedo reflejados en sus ojos. «No puede ser verdad», murmuró. Pero Juan pudo ver que no solo era su hija la que estaba atrapada en el horror, sino que su propia vida estaba construida sobre mentiras que necesitaban salir a la luz. El silencio fue abrumador, y cuando Juan se giró hacia la puerta, desapareció. La memoria de su madre y las palabras de Miguel resonaban en su mente. El ciclo se repite. ¿Qué más debía revelarse? El eco de un pasado oscuro y oculto lo perseguía, y la realidad se había convertido en una espiral inquebrantable.
¿Qué hacemos ahora, papá?, preguntó Clara, su voz un susurro temeroso. En ese momento, un sonido estruendoso cortó el aire. Era el motor de un coche. Juan se dio la vuelta hacia la ventana, su corazón latiendo con fuerza. Algo no estaba bien. La luz del faro iluminó la entrada del depósito, y un coche negro se detuvo. Algo en sus movimientos, en su forma de caminar, decía que no eran amigos. «Clara, escóndete», dijo Juan, empujándola detrás de unas cajas. Se giró justo a tiempo para ver a uno de los hombres sacar un objeto brillante de su bolsillo, una pistola. «¿Qué quieren?», gritó levantando las manos. «Buscamos la verdad, Juan», dijo uno de los hombres, su voz profunda y amenazante. «Y tú tienes lo que necesitamos». «¿De qué hablas?», replicó, tratando de mantener la calma, pero en su interior un torrente de pánico crecían como una tormenta. La verdad, todo estaba conectado. Las palabras de Miguel resonaban en su mente. Todo se estaba desmoronando. «Sabemos lo de tu hermano, Miguel. Sabemos lo que ha estado pasando aquí», continuó el hombre. «Y sabemos que Clara es clave para revelar el secreto del pueblo». El silencio se apoderó del lugar. Las revelaciones parecían descender sobre él como niebla espesa. «¿Qué secreto?», Juan preguntó, su voz temblando. La mirada del hombre se llenó de una mezcla de ira y verdad oculta. La cara de Clara palideció. «Papá, ¿qué saben de nosotros?», preguntó, terriblemente confundida. El hombre dio un paso hacia adelante, su mirada fija en Juan. «Todo, Juan. Sabemos que Clara es la pieza que falta en este rompecabezas. Todo lo que te han contado, todo lo que creen saber, es una completa ilusión». Y en ese instante, el cielo se oscureció y un grito resonó desde el exterior. «Ana», un grito que hizo temblar la tierra. Las palabras del hombre quedaron ahogadas en el aire, mientras los ojos de Juan se desbordaban de miedo. «Esto no ha terminado», dijo el hombre, justo antes de que todo se volviera un caos. La última imagen que Juan vio fue la de Clara mirando hacia la puerta, donde la sombra de su madre se dibujaba en la luz que penetraba al fin en su mundo de oscuridad. El horror apenas había comenzado, y la conexión que creía tener con su familia y su pasado estaba a punto de caer como un castillo de naipes, sacudiendo su mundo y arrastrando a Clara junto con él. Todo era un juego, y Juan, ahora, no sabía si estaba destinado a perder. La tensión en la habitación era palpable. Las palabras de Miguel retumbaban en la mente de Juan como un eco sin fin. La verdad está a la vuelta de la esquina. Las sombras danzaban, mientras la angustia se apoderaba de todos. Juan sintió un escalofrío recorrerle. El miedo se hacía más pesado. «Tenemos que irnos», exclamó, dando un paso atrás, sus ojos fijados en Miguel, quien únicamente sonreía, disfrutando del caos que había sembrado. Pero en un instante, el mundo se volvió aún más confuso. Una puerta en el fondo de la habitación se abrió de golpe, como si una tormenta entrara arrastrando consigo la oscuridad, revelando un pasillo que Juan no había notado antes. De la penumbra emergió una figura encapuchada. Avanzando lentamente, los pasos resonaban de manera ominosa. El corazón de Juan se detuvo. «Siéntete tranquilo, hermano», gritó Miguel, sus ojos entrecerrados como si conociera la llegada de ese visitante. «La partida acaba de comenzar»,
Y tú, querido Juan, no tienes otra opción que jugar. Juan giró la cabeza hacia la figura, mientras un grito rompía el aire nuevamente. La figura se detuvo, empujando hacia adelante la capucha, develando un rostro que Juan jamás había esperado ver. La sangre se le heló. Era su madre, la misma mujer que había perdido años atrás en el mismo torbellino que arrastró a su hermano. Juan susurró, y en su voz había un eco de amor y una tristeza profunda. Perdóname por lo que estoy a punto de contarte. No, no puede ser, murmuró Juan, incapaz de procesar la realidad. Tú estabas muerta. Estuve atrapada, dijo, su voz frágil y temblorosa. Este pueblo guarda secretos, Juan, secretos que ni tú ni yo podemos manejar. Todo está conectado. Tu hermano, la desaparición de Clara. Miguel rió, y su risa resonó, como si todo hubiera sido parte de su juego retorcido. ¿Ves? Todo lo que pensabas saber sobre tu familia es una farsa. Yo he tratado de protegerte, pero el ciclo se repite. Necesitamos a Clara para romperlo. No, no la involucres, gritó Juan con desesperación. Clara estaba paralizada, su mirada confundida entre su padre y aquella figura que creía muerta. Es la única forma, hijo. Clara está destinada a tomar una decisión que cambiará todo, continuó su madre. Yo tenía razón. Miguel no es un enemigo, sino un guardián de lo que no puedes entender. De repente, las luces estallaron, y lo blanco se volvió negro. El sonido de una explosión resonó en el aire, y como un rayo, el mundo de Juan se desmoronó. Cuando la luz volvió a encenderse, la habitación estaba vacía. Miguel y su madre habían desaparecido, como si nunca hubieran estado allí, y solo quedaba él y Clara en un mar de confusión. Juan se cayó de rodillas. «Clara, ¿estás bien?», preguntó, sintiendo la opresión en su pecho. La mirada de Clara estaba fija en el lugar donde habían estado, la confusión y el miedo reflejados en sus ojos. «No puede ser verdad», murmuró. Pero Juan pudo ver que no solo era su hija la que estaba atrapada en el horror, sino que su propia vida estaba construida sobre mentiras que necesitaban salir a la luz. El silencio fue abrumador, y cuando Juan se giró hacia la puerta, la memoria de su madre y las palabras de Miguel resonaban en su mente. El ciclo se repite. Súper concarregado. ¿Qué más debía revelarse? El eco de un pasado oscuro y oculto lo perseguía, y la realidad se había convertido en una espiral inquebrantable. «¿Qué hacemos ahora, papá?», preguntó Clara, su voz un susurro temeroso. En ese momento, un sonido estruendoso cortó el aire. Era el motor de un coche. Juan se dio la vuelta hacia el ventana, su corazón latiendo con fuerza. Algo no estaba bien. La luz del faro iluminó la entrada del depósito. «Clara, escóndete», dijo Juan, empujándola detrás de unas cajas. Se giró justo a tiempo para ver a uno de los hombres sacar un objeto brillante de su bolsillo, una pistola. «¿Qué quieren?», gritó levantando las manos. «Buscamos la verdad, Juan», dijo uno de los hombres, su voz profunda y amenazante. «Y tú tienes lo que necesitamos». «¿De qué hablas?», replicó, tratando de mantener la calma, pero en su interior un torrente de pánico crecían como una tormenta. La verdad. Todo estaba conectado. Las palabras de Miguel resonaban en su mente. Todo se estaba desmoronando. «Sabemos lo de tu hermano, Miguel. Sabemos lo que ha estado pasando aquí», continuó el hombre, «y sabemos que Clara es clave para revelar el secreto del pueblo».
El silencio se apoderó del lugar. Las revelaciones parecían descender sobre él como niebla espesa. ¿Qué secreto? Juan preguntó, su voz temblando. La mirada del hombre se llenó de una mezcla de ira y verdad oculta. La cara de Clara palideció. «Papá, ¿qué saben de nosotros?», preguntó, terriblemente confundida. El hombre dio un paso hacia adelante, su mirada fija en Juan. «Todo, Juan. Sabemos que Clara es la pieza que falta en este rompecabezas. Todo lo que te han contado, todo lo que creen saber, es una completa ilusión». Y en ese instante, el cielo se oscureció y un grito resonó desde el exterior. «¡Ana!», un grito que hizo temblar la tierra. Las palabras del hombre quedaron ahogadas en el aire, mientras los ojos de Juan se desbordaban de miedo. «Esto no ha terminado», dijo el hombre, justo antes de que todo se volviera un caos. La última imagen que Juan vio fue la de Clara mirando hacia la puerta, donde la sombra de su madre se dibujaba en la luz que penetraba al fin en su mundo de oscuridad. El horror apenas había comenzado, y la conexión que creía tener con su familia y su pasado estaba a punto de caer como un castillo de naipes, sacudiendo su mundo y arrastrando a Clara junto con él. Todo era un juego, y Juan, ahora, no sabía si estaba destinado a perder. El miedo lo envolvía, pero algo más surgía. Una risita perturbadora emergió del grupo, creciendo hasta convertirse en una verdadera carcajada. Juan giró la cabeza, horrorizado. Uno de los hombres se acercó más, mostrando una cicatriz en su rostro que pareció familiar. «¡Miguel!», exclamó Juan, incapaz de contenerse. El hombre sonrió. «No soy Miguel, ni tu hermano, ni tu madre. Soy tú. Soy lo que quedará cuando todo esto termine». La confusión se instaló en el aire como un denso humo. «No, ¿qué? Eso no tiene sentido. ¿No lo ves? La elección está hecha y todos estamos atrapados en ella», continuó. «Algunas historias están destinadas a repetirse. Clara no es solo tu hija, es el hilo que teje todo esto. Eres el protagonista. La sangre no solo une, la condena. Una revelación cruel como un hacha». Las palabras resuenan en la mente de Juan, quebrando la realidad. «No, no puedes estar diciendo que Clara. Cada sacrificio tiene su precio, Juan. ¿Crees que tu vida es tuya? La iluminación es solo el primer paso. Vuelve a recordar la noche de su desaparición, lo que ocurrió en la casa, lo que realmente sucedió en el pueblo». De repente, luces parpadeantes regresaron, y un destello de recuerdos afloró como una oleada. Juan comprendió con horror. Clara, al igual que él, podía ser una versión de algo oscuro. «Tú eres el hilo», resonaba su voz interior. «Dígamelo, ¿esos recuerdos podían ser más reales de lo que pensaba?». Los hombres comenzaron a acercarse, pero Juan se quedó congelado. Todo había cambiado en un instante, y el futuro parecía trazar su forma oscura. El grito de Ana seguía sonando en su mente, una llamada desgarradora que lo empujaba a actuar. Inusitadamente, la figura de su madre volvió a aparecer en su mente. «¿Invertiste tus recuerdos, Juan? ¿Lo hiciste para nosotros?». La puerta se abrió con un estallido, y un grupo más numeroso de sombras entró en la habitación.
Aquellos eran los antiguos amigos de Miguel, todos también con cicatrices y miradas llenas de resentimiento. Hoy se define todo. Dijo el que parecía ser el líder, mientras un peso ahogante comenzó a aplastar el pecho de Juan. La verdad estaba a punto de revelarse. Su conexión con todo lo que conocía se acercaba, y la realidad se estrechaba como un nudo. Y de repente, allí estaba su madre, sin daño alguno, sonriendo. No eres solo un camión lleno de carga, querido Juan. Eres quien lleva las verdades. Solo tú decides. La vida de Juan estaba a punto de tambalearse una vez más. Las líneas se borrajan, y su historia se fundía en un enigma aterrador de incalcul. ¿Podría haber algo más que su pasado le había ocultado? La respuesta estaba en el aire, cargada de intenciones oscuras, y en un instante, todo lo que creía saber quedó cuestionado, jugando con su mente como un juguete roto. ¿Por qué era tan frágil? ¿Y cuánto quedaría de sus sueños? Las sombras se acercaban, y Juan, con el corazón golpeando en su pecho, sabía que este era solo el principio, y no tenía idea de cómo salir de este laberinto en el que se había convertido su vida. La tensión en la habitación era palpable. Las palabras de Miguel retumbaban en la mente de Juan como un eco sin fin. La verdad está a la vuelta de la esquina. Las sombras danzaban, mientras la angustia se apoderaba de todos. Juan sintió un escalofrío recorrerle la espalda. La voz de Ana resonaba en su cabeza, clamando por ayuda. «¡Juan!», gritó otra vez, y la desesperación en su tono fue como un puñal afilado. El miedo se hacía más pesado. «Clara, tenemos que irnos», exclamó, dando un paso atrás, sus ojos fijados en Miguel, quien únicamente sonreía, disfrutando del caos que había sembrado. Pero en un instante, el mundo se volvió aún más confuso. Una puerta al fondo de la habitación se abrió de golpe, como si una tormenta entrara, arrastrando consigo la oscuridad, revelando un pasillo que Juan no había notado. De la penumbra emergió una figura encapuchada, avanzando lentamente. Los pasos resonaban de manera ominosa. El corazón de Juan se detuvo. «Siéntete tranquilo, hermano», gritó Miguel, sus ojos entrecerrados como si conociera la llegada de ese visitante. «La partida acaba de comenzar y tú, querido Juan, no tienes otra opción que jugar». Juan giró la cabeza hacia la figura, mientras un grito rompía el aire nuevamente. La figura se detuvo, empujando hacia adelante la capucha, revelando un rostro que Juan jamás había esperado ver. La sangre se le heló. Era su madre, la misma mujer que había perdido años atrás en... «Perdóname por lo que estoy a punto de contarte». «No, no puede ser», murmuró Juan, incapaz de procesar la realidad. Tú estabas muerta. Estuve atrapada», dijo, su voz frágil y temblorosa. «Este pueblo guarda secretos, Juan, secretos que ni tú ni yo podemos manejar. Todo está conectado. Tu hermano, la desaparición de Clara». Miguel rió, y su risa resonó, como si todo hubiera sido parte de su juego retorcido. «¿Ves? Todo lo que pensabas saber sobre tu familia es una farsa. He tratado de protegerte, pero el ciclo se repite. Necesitamos a Clara para romperlo». «No, no la involucres», gritó Juan con desesperación. Clara estaba paralizada, su mirada confundida entre su padre y aquella figura que creía muerta. «Es la única forma, hijo. Clara está destinada a tomar una decisión que cambiará todo», continuó su madre. «Yo tenía razón. Miguel no es un enemigo, sino un guardián de lo que no puedes entender». De repente, un estruendo sacudió todo.
Una explosión externa hizo temblar las paredes mientras se escuchaba el chirrido de metal. Los hombres del coche negro habían entrado. Las luces se apagaron. El caos se desencadenó. Juan sintió el aire helarse. Se le erizó la piel. «¡Clara, corre!», gritó, pero ya era demasiado tarde. Una sombra se abalanzó sobre ella, y él se lanzó hacia adelante, pero fue detenido por el grupo que había aparecido de repente. La visión de Clara siendo arrastrada le llenó de terror. «No, déjala en paz», dijo con angustia. Pero el hombre que la sostenía no era un extraño. Tenía el mismo rostro que él, los mismos ojos. «¿Qué? ¿Qué está pasando?», balbució Juan, sintiéndose desorientado. «Soy yo, Juan. Soy tú del futuro. Un futuro que tienes que evitar a toda costa», dijo la versión futura de Juan, su tono resonando con un eco de desesperación. «La única manera de salvar a Clara es que tú te sacrificas». «¿Qué dices? Esto no tiene sentido», gritó tratando de entender la locura ante sus ojos. «En el pasado tomé decisiones que te llevaron aquí. Estoy aquí para que en un futuro no pierdas a tu hija. Siempre ha sido así. Solo tú puedes romper el ciclo. Debes dejarla ir», repitió, como un mantra. Juan se sentó en el suelo. «No, no puedo dejarla», respondía mientras su corazón se desvanecía. «Si no lo haces, todo lo que amas se perderá para siempre. Este pueblo tiene una maldición que trasciende generaciones. Tu hermano y yo vivimos el mismo horror. Clara es el punto débil», dijo, su voz desgarrada. La confusión se adueñó de Juan. Cada palabra que decía su otro yo calaba hondo. Las sombras corrían y el eco de su grito se hacía más tenue. «Clara, no te acerques a él», le gritó, pasando por alto que el verdadero enemigo tal vez era él mismo. «¿Por qué?», preguntó Clara, su voz temblando. Aquello dejó a Juan en estado de shock, y en ese instante el suelo tembló una vez más. Una presión indescriptible aplastó su pecho. Un grito desgarrador resonó al fondo. Ana, su esposa, con la piel marcada por el terror y un rayo de esperanza en los ojos. «Juan, necesito que te decidas. ¿Es ella o tú? No hay otro camino», dijo el futuro Juan, mientras el tiempo pareció detenerse. La elección era clara y aterradora. Todo lo que había comenzado como un misterio familiar cobró vida, y las palabras de su madre resonaron. El ciclo se repite. Este misterio ya no se trataba solo de los secretos del pueblo, sino de su propia identidad, confrontándose en un espejo oscuro. Las luces titilaban como un presagio. Juan sintió que el mundo giraba alrededor. Aquella decisión pesaba más que cualquier carga. ¿Podría sacrificar a su propia hija para salvarla de él mismo? La noche se cernía sobre ellos, y la verdad cruel e ineludible lo atrapaba. La tensión en la habitación era palpable. Las palabras de Miguel retumbaban en la mente de Juan como un eco sin fin. La verdad está a la vuelta de la esquina. Las sombras danzaban mientras la angustia se apoderaba de todos. Juan sintió un escalofrío recorrerle la espalda. La voz de Ana resonaba en su cabeza, clamando por ayuda. «Juan», gritó otra vez, y la desesperación en su tono fue como un puñal afilado. «Clara, tenemos que irnos», exclamó, dando un paso atrás, sus ojos fijados en Miguel, quien únicamente sonreía, disfrutando del caos que había sembrado. Pero en un instante,
El mundo se volvió aún más confuso. Una puerta al fondo de la habitación se abrió de golpe, como si una tormenta entrara arrastrando consigo la oscuridad, revelando un pasillo que Juan no había notado. De la penumbra emergió una figura encapuchada, avanzando lentamente, los pasos resonando de manera ominosa. El corazón de Juan se detuvo. «Siéntete tranquilo, hermano», gritó Miguel, sus ojos entrecerrados como si conociera la llegada de ese visitante. «La partida acaba de comenzar y tú, querido Juan, no tienes otra opción que jugar». Juan giró la cabeza hacia la figura, mientras un grito rompía el aire nuevamente. La figura se detuvo, empujando hacia adelante la capucha, revelando un rostro que Juan jamás había esperado ver. La sangre se le heló. Era su madre, la misma mujer que había perdido años atrás en el mismo torbellino que arrastró a su hermano. «Juan», susurró, y en su voz había un eco de amor y una tristeza profunda. «Perdóname por lo que estoy a punto de contarte». «No, no puede ser», murmuró Juan, incapaz de procesar la realidad. Tú estabas muerta». «Estuve atrapada», dijo, su voz frágil y temblorosa. «Este pueblo guarda secretos, Juan. Secretos que ni tú ni yo podemos manejar. Todo está conectado. Tu hermano, la desaparición de Clara». Miguel rió y su risa resonó, como si todo fuera parte de su juego retorcido. «¿Ves? Todo lo que pensabas saber sobre tu familia es una farsa. He tratado de protegerte, pero el ciclo se repite. Necesitamos a Clara para romperlo». «No, no la involucres», gritó Juan con desesperación. Clara estaba paralizada, su mirada confundida entre su padre y aquella figura que creía muerta. «Es la única forma, hijo. Clara está destinada a tomar una decisión que cambiará todo», continuó su madre. «Yo tenía razón. Miguel no es un enemigo, sino un guardián de lo que no puedes entender». De repente, un estruendo sacudió todo. Una explosión externa hizo temblar las paredes, mientras se escuchaba el chirrido de metal. Los hombres del coche negro habían entrado. Las luces se apagaron. El caos se desencadenó. ¿Pero qué? A medida que la oscuridad caía, un grito desgarrador resonó en la penumbra. Nada preparó a Juan para lo que sucedió a continuación. Un destello azul iluminó el lugar, revelando una figura que Juan había perdido como un eco del pasado. Era su hija, Clara, pero no como la conocía. Su rostro lucía marcado, como si hubiera vivido 1000 años en una sola noche. A su lado, su madre y Miguel parecían congelados, mirándola con terror. «No». «¡Clara!», gritó Juan, mirando cómo la figura se desintegraba en un mar de luces. Cada rayo de luz marcaba su piel, revelando secretos que nunca debían salir a la superficie. «¿Qué eres?», su voz resonó como un trueno, pero Clara solo sonrió, una sonrisa helada que enviaba escalofríos por la espalda de todos. «Todo esto es parte del juego, papá. No soy solo tu hija, soy lo que tú temes ser». El suelo pareció hundirse bajo los pies de Juan. «¿Cómo puedes decir eso?». Las palabras se atoraron en su garganta, mientras su mente buscaba respuestas entre el caos. «Eres el eslabón perdido», exclamó Clara, mientras las luces comenzaban a danzar alrededor de ella. Notó cómo Miguel y su madre retrocedieron, como si temieran la verdad que estaba a punto de desatarse. La desaparición de la gente, el horror que sienten aquí, todos los recuerdos,
Eres parte de ellos, Juan. Esto ha sido culpa tuya todo el tiempo. Un silencio escalofriante envolvió la sala. Juan sintió que sus convicciones se desmoronaban. Las palabras de Clara lo atravesaron como cuchillos. Todo comenzaba a cobrar sentido, pero en un sentido aterrador. Este pueblo ocultó secretos, y el más oscuro de todos estaba en su propia sangre. No, no podría ser, murmuró Juan, aullando ante la multitud que lo miraba fijamente, una mezcla de temor y asombro. ¿Era su propia carne la que había dado vida a esta maldición? Dame la oportunidad de ser liberada, papá, sentenció Clara con un tono que resonaba con eco sobrenatural. Cada palabra era como un estallido, y Juan sintió que el aire dejaba sus pulmones. Las sombras comenzaron a cerrarse, y Juan se dio cuenta de lo que debía hacer. En un instante, todo se volvió claro. No, no permitiré que esto continúe, gritó con todas sus fuerzas, haciendo temblar la sala. Las luces parpadearon. Clara rió, una risa que sonaba a eco de condena. Esto no ha terminado, papá. El juego apenas comienza. Y mientras la oscuridad se expandía, Juan supo que la historia aún no había terminado. Un atisbo de esperanza se encendía, pero ahora su vida giraba en torno a un misterio más grande, uno incluso más aterrador que la pequeña verdad que había estado persiguiendo. ¿Podría cambiar el curso de su historia, tomar lo que era suyo y no dejar que la siguiente ronda lo atrapara otra vez? ¿Qué más se interpondría en su camino? La tensión en la habitación era palpable. Las palabras de Clara resonaban en la mente de Juan como un eco sin fin. Esto no ha terminado, papá. El juego apenas comienza. La atmósfera se cargó de amenazas en el aire mientras las sombras danzaban a su alrededor. Y entonces algo estalló, como si el mundo entero colapsara. Un grito desgarrador retumbó en sus oídos, y un destello de luz cegadora llenó el espacio. Clara, el corazón de Juan se detuvo. Ella estaba allí, en el centro de la luz, pero su figura se transformó en una niebla que separaba la verdad de la ficción. Su voz resonó en la oscuridad. Espera. Y antes de que Juan pudiera reaccionar, la habitación se volvió un torbellino de destellos y ecos. El aire estaba cargado de electricidad y la realidad se deshilachaba. Afuera, el estruendo de un coche se detuvo. Las luces rojas y azules de las patrullas iluminaban la escena, envolviendo todo en un caos resplandeciente. La puerta del depósito se abrió de golpe y un grupo de policías irrumpió, sus gritos cortando el aire como cuchillos. ¡Alto! ¡Manos arriba! Uno de ellos apuntó con su arma hacia Miguel y hacia quien parecía ser el propio Juan. ¡No, no! ¡Es un error!, gritó, en un intento desesperado de salvar a su hija y lo que quedaba de su familia. Los policías no tenían la intención de escuchar. ¡Es un secuestro!, exclamó el capitán, avanzando con firmeza. Los hombres oscurecidos se detuvieron, pero Clara seguía centrada en la luz, su expresión cambiado a una mezcla de determinación y tristeza. Y entonces la transformación comenzó. En un instante, todo se desvaneció. Un destello cegador, y Clara no estaba. En su lugar, solo quedaba una imagen borrosa, como un reflejo en el agua. La figura de Juan también comenzó a desvanecerse. Miguel sonrió, y aunque su rostro era un espejo de sí mismo, ahora era una versión oscura, retorcida. «¡Ya ves! Todo está escrito»,
«Basta», gritó Juan, girando para enfrentar a los policías, mientras la habitación empezaba a girar a su alrededor, desdibujando las líneas de la realidad. «No soy yo, soy él», señalando a su hermano. Pero las voces en el aire se superpusieron. Todo era un eco confuso. «¡Sujétenlo!», ordenó el capitán, mientras dos agentes se abalanzaban hacia Juan, atrapándolo en un frenético abrazo. La presión se acumulaba. Su cuerpo se tensaba bajo el peso de esta nueva realidad. El cementerio de verdades se abría ante él, y no había escapatoria. La confusión lo envolvía. El sudor le corría por la frente. «¿Qué está pasando?», Juan apenas pudo murmurar, su mirada perdida en la oscuridad. Miguel se acercó, su sonrisa cruel aún iluminando su rostro. «Te has engañado a ti mismo. Eres el verdadero monstruo aquí». De fondo se escuchó un crujido. Una figura emergió de la sombra. Otra madre. Una madre que conocía bien. Era Ana, su esposa. Pero también se veía diferente. Más vieja, más sabia. «Juan, ten cuidado», gritó. Pero el destello se hizo irreconocible y la figura se desvaneció de nuevo. «¡Ana!», Juan sintió un dolor punzante en el pecho. «Esto no puede ser real». En ese instante, la luz se apagó y se hizo el silencio. Pero no duró mucho. De repente, un explosivo estallido llenó el aire, y entre el estruendo, una sombra se abalanzó sobre Juan. Algo frío, algo que lo golpeó como un tren. La verdad resonó en su mente. Una pérdida, una elección, un sacrificio. Pero antes de que pudiera reaccionar, la habitación se iluminó de nuevo, y en medio del caos, una figura emergió. Una más. La revelación era devastadora. «Juan, soy yo, soy tú, del futuro», anunció, su voz temblorosa resonando en la habitación. Juan sintió como el mundo se desmoronaba a su alrededor. Un futuro que era el mismo horror que había intentado evitar. Una vida en la que ya no tenía control. La confusión se multiplicó. Miguel sonrió al ver el destello de miedo en los ojos de su hermano. «¿Ves, hermano? El ciclo se repite, una y otra vez». Los policías y el ruido estaban allí. Los murmullos crecían a su alrededor. «Perdemos, Juan. Sabes lo que debes hacer», dijo su futuro, como un eco atrapado en el tiempo. Pero ¿qué iba a hacer? ¿Hasta dónde estaba dispuesto a llegar para liberar a Clara? Juan temía mirar a su hija perdida, pero vio que algo más estaba a punto de romperse. El hilo del destino que había estado uniendo sus vidas al horror. Aquel instante resonaba con la realidad que nunca había querido afrontar. ¿Era posible que él fuera el verdadero responsable de todas las desapariciones? A medida que esa realidad se asentaba en su mente, sintió un grito desgarrador en su pecho. El entresijo de la vida se expandió más allá de su entendimiento, y sabía que enfrentarse a su oscuro pasado traería consigo más que dolor, traería la verdad. Ahora elige, ¿te sacrificas por el futuro de tu hija o repetimos la historia una vez más? La voz desgarrada de su futuro se desvaneció, y en ese momento la sala tembló con la presión de lo que estaba en juego. La decisión estaba en sus manos, y la noche apenas comenzaba en un laberinto de secretos y horror. La tensión era insoportable. Cada segundo pasaba como una eternidad. Juan miró a su alrededor, aturdido por las sombras danzantes que parecían burlarse de él.
Clara estaba allí, flotando. Esto no puede ser el fin. Miguel, la versión oscura de su hermano, se acercó con una sonrisa retorcida. Todo comienza aquí, Juan. Este es el momento de decidir quién eres realmente. Ya no hay escapatoria. Los policías intercambiaron miradas nerviosas. El caos aumentaba mientras la luz parpadeaba, su brillo oscilante proyectando sombras distorsionadas en las paredes. Juan sintió cómo sus piernas temblaban. «Clara, mantente cerca», ordenó, aunque sabía que las palabras eran un intento vano. En un instante, todo cambió. Las sombras se iluminaron de un tono rojizo, y una figura resplandeciente emergió de la tormenta de confusión. Era Ana, su esposa, su luz en la oscuridad. «Juan, no lo olvides. El amor es la clave para romper el ciclo». La verdad resonó en su mente como un eco lejano. Juan tenía que elegir, y no podía dejar que la historia se repitiera. «No te dejaré ir, Clara. Nunca», declaró, su voz resonando con una determinación renovada. «Eres el hilo, Juan. La única manera de salir de este lugar es enfrentando el dolor», susurró Ana con una dulzura triste. Juan miró a unos ojos que eran su propio reflejo, pero perdidos en la inmensidad del dolor. «¡Clara!», gritó, mientras el horror mordía su estómago. En ese momento, comprendió que la única forma de salvarla era enfrentar su pasado. Sus recuerdos se agolpaban, cada decisión, cada secreto, volviéndose claro como el cristal. Sin pensarlo, dio un paso adelante, enfrentando a Miguel. «Eres un demonio, y no permitiré que esto continúe», exclamó. El aire se volvió electrizante, y las sombras comenzaron a contraerse, como si la esencia misma del pueblo temiera su ira. Con una última explosión de luz, todo se detuvo. Juan sintió que el tiempo se detenía, y un profundo silencio llenó el lugar. Clara lo miraba, sus ojos llenos de lágrimas, pero también de esperanza. «Papá, ¿podemos salir de aquí?», preguntó con voz temblorosa. «Sí», respondió Juan, sus miedos disolviéndose en el aire. Se volvió hacia la puerta iluminada, mientras los hombres de la patrulla se acercaban cautelosos. «Vamos», gritó, extendiendo la mano hacia su hija. Pero antes de que pudiera tocarla, Miguel se lanzó hacia él. Pero ahora Juan se sentía diferente. Con un grito cargado de dolor y liberación, se enfrentó a su hermano, dejando al descubierto su vulnerabilidad. Este ciclo se rompe hoy. La figura de Miguel tambaleó, como si su poder se desvaneciera ante la verdad. «No puedes detenerme», rugió, pero Juan, sintiéndose libre, sintió como una corriente de amor comenzaba a atravesar la habitación. De repente, la luz desbordó todo, inundándolo todo con un brillo blanco. El dolor, la oscuridad, todo lo que lo había perseguido se evaporó ante su mirada resplandeciente. El mundo se desvaneció lentamente, dejando solo la sensación pura de amor y redención. Juan despertó en una fría mañana, el aire fresco acariciando su piel. A su lado estaba Clara, recuperando la vida, su rostro iluminado por el sol del amanecer. «¿Lo logramos, papá?», preguntó, su voz llena de curiosidad. «Sí, mi vida, sí», respondió Juan con el corazón ligero. La batalla había terminado, pero saben que el camino aún sería duro. Mientras se alejaban del pueblo, en su mente quedaba la fragmentada imagen de su hermano, recordándole que el pasado siempre dejará un eco. Pero hoy, la luz del nuevo día
les ofrecería la oportunidad de reconstruir sus vidas. Y así, el sudor frío se convirtió en lágrimas de alegría. En el horizonte, una nueva vida comenzó a florecer. Sin embargo, en el aire aún quedaba un susurro de secretos por descubrir. Den, este es el momento de actuar. Debes suscribirte ahora mismo al canal para no perderte las próximas historias exclusivas. Aplasta el botón de me gusta ahora, pues tu apoyo alimenta el algoritmo. Inundar la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre este final. Queremos saber lo que piensas. Y por último, comparte instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesiten conocer.